Trabajar en una mina es difícil. Trabajar en una mina artesanal cavando a pico y pala sin maquinaria es mucho más difícil. Trabajar meses sin ganar ni un solo dólar y continuar haciéndolo es extremadamente difícil. Señoras y señores, en este episodio de Soy Tribu acompañaré a unos mineros del Salvador por los serpenteantes túneles que han cavado buscando oro, mientras que yo lo que buscaba era preguntarles por qué se juegan la vida. Después de recorrer en el episodio anterior el noreste del Salvador intentando entender el porqué del conflicto armado que azotó el país en décadas pasadas, llegué a Santa Rosa de Lima, donde me encontraría con Eder, un minero con una historia muy interesante. El mismísimo Eder. El mismísimo, muchacho. ¿Cómo estás, querido? Ahí andamos. ¿Bien? ¿Cansado? Poquito. Así vamos. ¿Quieres un banano? Te traigo un banano por la espera. ¿Quieres? A huevo. Allá. Antes de llevarme dentro, Eder prefirió conducirme arriba de la mina para que me hiciera una idea visual del lugar en el que estábamos. ¿Rico? Riquísimo. ¿Verdad que no está aguada la calle? Menos mal, es que si no, no podría haber subido. Te traes aquí para ver la panorámica. el paisaje. Y el paisaje era sencillamente increíble. Y se hizo la luz. ¿Qué es esto? Las minas de San Sebastián. ¿Todo esto es la mina? Ya. Mejor conocido por la Casigüena. Según me contaron, este conjunto de montañas lleva siendo explotado desde la época colonial, por lo que entendí que han estado siendo agujereadas durante aproximadamente 500 años. Una vez haciendo esto me rajó un dedo. Estuve sangrando 4 días. ¿Cuántos años has trabajado tú aquí? Desde el 2007. ¿Y cómo te va? Luchando nomás. ¿Mejor aquí que en Estados Unidos? Mucho mejor. Aquí eres libre, como tú. Durante la comida, Eder me contó su aventura de migrante ilegal a Estados Unidos y cómo, tras 2 años, prefirió volverse para su país. Todos somos inmigrantes. No sé mucho de letras, pero según el conocimiento que tengo, todos somos inmigrantes. Nadie es nativo. Pero esa historia está publicada en otro vídeo bajo el nombre de La Tribu Mojada. ¿Cuál sería tu tribu? La tribu de los mineros, entonces. Esa. Y yo, que soy de la tribu de los motoviajeros documentalistas, no puedo evitar cumplir con mi cometido, razón por la que estaba allí, en ese lugar, en ese día, a punto de conocer una mina de oro artesanal que continúan excavando hombres de la zona tras el cese de la compañía norteamericana que operaba antes y que dejó de hacerlo a causa del estallido de la guerra salvadoreña. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola. Bienvenido. Muchas gracias, amor. Hola, buen provecho. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta mina es la Santa Elena, es una mina antigua. Como lo hacen de forma artesanal, es algo que no daña en ningún momento al medio ambiente, no afecta para nada. Pero el mercurio sí contamina, ¿no? No, mercurio es un poquito bueno, hasta los niños le daban antiguamente, pues, y los tomaban para limpiar el estómago, decía. Pero ese mercurio va al agua luego. No, ese mercurio no se bota. Los mineros lo utilizan una vez y lo siguen utilizando porque es caro. Sí. No se puede botar, pues. Es dinero que botas ahí si lo botas. Vamos a recorrer la mina de Santa Elena acá. Estamos en invierno y en invierno hay bastante lluvia por lo del cerro, pero todos los trabajos tienen riesgo, ¿va? Y este es uno de ellos. ¿Alguna vez han sufrido derrumbe? Sí, pero nunca ha pasado una desgracia, digamos, que gente quede aterrada aquí, porque el cerro siempre avisa, dicen, cuando hay un pequeño derrumbe siempre avisa el cerro, entonces la gente toma precaución y ya evita pasar. Yo desconocía si el cerro estaba avisando o no,
pero lo que sí sabía es que estaba diluviando a diario en El Salvador, lo cual convertía mi visita en una actividad de alto riesgo, ya que el agua filtrada a través de una montaña aumenta considerablemente las probabilidades de derrumbe. Sin embargo, una oportunidad así no puede ser desaprovechada, y como soy de los que piensan que el final de cada uno está escrito, decidí meterme dentro con mis mejores galas. Anda, que las pintas que llevo son buenas. Me dijeron que, para no arruinarla, me quitara la ropa de la moto y fuera en boxers. ¿Están perfectas? Lo que no calculé es que precisamente aquel día llevaba puestos unos calzoncillos rosas con un estampado de tucán que provocaría simultáneamente tanto risas entre los mineros como un poco de vergüenza en mi persona. Vamos para adentro de la mina, ¿no? Pero solo un poco. Vamos pues. Este te va a acompañar. Lo estoy modelando, mira. No ha entrado un tío tan estiloso en la mina en la vida. ¿Habéis visto esto? Este te va a acompañar ahí porque él es el experto ya adentro. Ok, vamos dentro. ¿Cómo te Viendo llamas? las rocas. Joel. Un placer, hermano. Bueno, si no vuelvo, dígale a mi familia que la amo. Bueno, suerte. Esta es mi vida. Y sobre todo la de ellos, porque mi incursión sería de más o menos 1 hora de un día aislado, mientras que ellos lo hacen diariamente durante todo el año, lo cual admiré más aún cuando me percaté de la abominable calor que hacía dentro, la estrechez del túnel y el resto de condiciones del lugar. Para que no te venga de los lados. ¿Cómo? Dímelo mirando hacia mí que si no, no te escucho. Se le pone esta madera, le digo, para que no se caiga, pues, para que se mantenga firme. ¿Y esto Es madera. es de fiar, no se pudre? Sí, con el tiempo sí se pudre, pero sí es buena, de buena calidad. Esta es quebracho. ¿Cuánto tiempo lleva Se puesta ahí llama. esa madera? Tiene como algunos 4 o 5 años ya. Ah, bueno. Esta, sí. Pues Pero nada, cada vez se va reparando, pues, cuando ya está, ya vamos a ver una. a fiarse de ella, me fiaré de ella. Que me fío del quebracho. Cerebro que no sabe, corazón que no siente, aunque el mío iba más rápido de lo No normal. se le ha puesto. Coño, cerca. ¿crecen hongos aquí o qué? Sí, se hacen de la madera, estas cositas. Pues mira, para Pero no es. para hacerse un salteado de setas. Oh, sí, ¿verdad? Así al ajillo. Ajá. ¿Tendrá ahí un día que te entre hambre? Ah, ya. Acá, por ejemplo, hay esta es de las viejas, digamos. Por eso se han puesto estas que están más recientes y más nuevas, pues. Por eso se pone cerca para que ya esta ya no se le tiene mucha confianza, se pone la otra. Para que refuerce. ¿Qué tipo de minería es? Aquí se le llama comúnmente minería artesanal. Es guiricero, pues así somos llamados nosotros los que trabajamos en este. ¿Cómo es el nombre? Guiricero. ¿Por Así qué? el nombre, así normal. Porque no se ocupa maquinaria, pues como ya la minería industrial que le llaman, ya se trabaja a pura máquina, con excavadoras, cosas así, pues que se usan. O sea, que esto no tiene impacto negativo para la naturaleza. No, prácticamente no, porque acá pues se trabaja mayormente con pico y pala, como le llaman, piocha, pues que le decimos acá, A la antigua. a la antigua, cabal. A la antigua. Y acá pues se trabaja a voluntad, no hay patrocinio ni de nada, pues. Todo esto sale de nosotros, esta madera es comprada. No, nadie la ha patrocinado, pues a todos nos toca que aportar algo, porque, por ejemplo, se trabaja con la esperanza de hallar algo, pues de allí se paga. Y nosotros pues no, aquí trabajamos a lo que se puede prácticamente. Ajá. Vaya, como puede ver, aquí están cerca, mire, por eso se van poniendo cerca cuando hay más, que es más flojo, pues por ejemplo los lados. Digamos, esto acá es flojo, si no se le pone madera, incluso acá todavía falta, ahí se le va reforzando, se va poniendo de estas, Claro, si no se caería, ¿no? de estas rajas le llamamos aquí, se le va poniendo así tupido para que refuerce la tierra y ya ahí se va quedando. Se caen a veces poquitos, pero o sea, son, por ejemplo, en estos hoyitos, por ejemplo acá, se vienen poquitos así, pero eso cada día se limpia y si ande ahí se ve peligro o algo, por ejemplo acá, estuvo unos días que de acá se nos venían poquitos, por eso le pusimos estas rajas así, ya agarrada con esta y con la otra ya ahí detiene, ahí está detenido ya. Ajá. ¿Tú has pasado miedo alguna vez?
Sí, una vez prácticamente, pero fue en otra mina. En esta de acá, gracias a Dios, nunca ha habido un percance así que se haya caído y nos hemos quedado adentro pues por algún lapso de tiempo o algo así, ¿no? En otra mina sí, como yo tengo ya varios años de trabajar ya en esto. Más tarde, Joel me contó que una vez en otra mina sí se quedó atrapado junto a sus compañeros durante un lapso de tiempo, pero que, por suerte, pudieron abrir un agujero y salir. Por ejemplo, acá se le llama como crudeza, este material así. Ajá. Lleva arena también, y esto es como arena. Y crudeza, pues está revuelto, digamos. Pero ya más adelante ya le va a ver un material que es diferente, pues es donde sí se puede salir el metal. ¡Ah! Me reventé la cabeza contra una viga. Sí, ten cuidado porque como le digo hay partes Sí, me confié. Me confié. Oh. Sí, ¿no? Bueno, he asentado las ideas. De este material. Y a ver, acá sacamos ya día, ¿verdad? Unas puñaditas, unos poquitos. Mire, como tipo de este material es que le llamamos nosotros broza. Ya material de broza, pues digamos. Y esto es indicativo de que ya estamos cerca de un material interesante, ¿no? Ajá, que ya puede pagar. Aquí se hacen los tientos que le llamamos nosotros, que es como un ensayo en un cachito de vaca, pues partido a la mitad. Ahí se hace, se huestea bien con una almágana, un martillo, pues, y en una piedra que sea plana. Ahí se machuca bien estos calichitos, digamos así. Se machucan ahí bien y se hace polvito, hasta que se haga polvito. Y ahí se echa en el cachito, se le echa agua, se restriega y se bate, pues se le bota el agua sucia, se le echa más, hasta que ya aclara y queda poquito. Ahí si tiene, pues ahí atrás queda el poquito amarillito, es cuando tiene metal. Y cuando no tiene, pues nomás deja, si lleva margaja, que le llamamos nosotros, que es esto, por ejemplo, la margaja es como esto, común. Vale. Pero esto no es oro, ¿verdad? Brilla, pero no es oro, como dije, no todo lo que brilla es oro. ¿Verdad? Eso es margaja. Algunas veces paga y otras veces no. Yo quería ver a sus compañeros mineros en plena faena, pero el túnel que conducía hacia donde estaban era bien chiquito, por lo que había que tomar una decisión, ir o no ir. ¿Vamos para allá? No sé si para acá es el de Ah, que es bajito, pero muy bajito. Sí, no sé si cómo lo ves. Acá sí podemos. Hombre, ya que estamos aquí, habrá que intentarlo al menos, ¿no? Si veo que me asusto, nos damos la vuelta. Sí, no, por eso le digo yo. Yo soy experto en darme la vuelta, ¿eh? O no, cuando veo que la cosa se pone complicada, me doy la vuelta. Sí, no, de acá lo único es de ir despacio, porque está un poco liso y peligroso un golpe también, ¿verdad? Es de ir despacio. Poco a poco atravesé gargantas de voces enmohecidas, rostros de barro confundido y con las huellas de mis pasos conversé. Enarbolando una antorcha de fuego laureado y con creciente miedo de cadalso gris, vi cómo viejas paredes encorvadas se cernían amenazantes y cada túnel conspiraba cauteloso victorias de aquelarre carmesí. Me sentí solo, pero no lo estaba. Rodeado por un ejército de sombras ululantes cuyas lenguas eran susurros de sulfato azul, huían mis ecos por las grietas de aquel laberinto de cumbres invertidas. ¿Están muy lejos tus compañeros? De acá está más cerca, lo único que es una parte fea aquí. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, un día cualquiera en El Salvador. Buscando oro. Con los amigos de la mina de la Esperanza buscando oro. De Santa Elena se llama. Ah, Santa Elena, perdón. Sí, Santa Elena. La esperanza es la que yo tengo de salir de aquí bien. Joder, chaval. A ver. Esta es la pasadita que le digo que es algo fea, pero... Paso yo primero. Sí, ya hallándole, como se dice, ¿Por aquí arriba? sí. Ahí el tubo lo dirige ahí, como le digo, ahí es donde va el aire. Ahí despacio, ahí se pone liso porque como puede ver sale agua. Pero esto es natural del cerro, pues el agua. Siempre. Acá es
trabajo diario que hacemos nosotros. Aquí trabajamos de lunes a viernes. ¿Tenéis seguro de prevención de riesgos laborales? No, aquí, como le digo, aquí se trabaja voluntario. No hay seguro de nada. O sea, sin seguro de nada os metéis aquí todos los días. Todos los días, cabal. Aquí se trabaja voluntario, o sea, no hay un sueldo, pues, va. Con eso le digo todo, o sea, que a veces trabajamos 1 mes, 2 meses sin ver $1. Y no, lo único con la esperanza, pues, que cuando sale a veces sí, ya nos hemos ayudado, pues, bastante. A veces que en un día, con suerte, se puede hallar lo que se puede ganar en 1 mes, por ejemplo. Claro. Y esa es la esperanza y por eso es que se hace el esfuerzo, pues. Y esto para sostener a vuestras familias, ¿no? Sí, para ir pasándola con la familia. De este cerro se mantienen miles de familias. Porque no es no solo esta mina, pues hay muchas minas acá alrededor. Sí, hombre, yo me imagino que esto no es para todo el mundo. Hace tiempo, pero ya hace bastantes años, sí, hay historias pues de gente que se quedaron hasta una semana. ¿Una semana encerrado? Sí, ¿Qué semana más larga? Uy. Hola. Aquí. Hola, buena. Anda visitándolo a un amigo. Permiso. Vengo a presentarle mi respeto. Yo no tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa, decía con sarcasmo Stephen Hawking. Yo no tengo miedo a la montaña, pero sí que se me caiga encima y no pueda salir. Y así, venciendo ese miedo, llegamos al final, hasta el punto donde estaban trabajando los mineros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos dando. Bien, decimos. ¿Cómo se encuentra? Estamos dando siempre. Hermano, No, bendiciones. ¿qué están haciendo por acá? Estamos escarbando ahí. Estamos escarbando ahí, barranco para abajo. Barranco para abajo. ¿Qué están buscando? Métese ahí. ¿Que me meta yo? Sí. ¿Seguro? Para que sí, no hay problema. Con cuidado, para. Sí, con cuidado. Mi madre me va a matar cuando vea esto. Si no, no lo vuelven a ver. Joder, chaval. Voy a haber puesto pantalones. Para venir a la mina. Pero no, llevaba unos calzoncillos rosas con estampado de tucanes que jamás olvidaré. O sea, por aquí va la cosa, ¿no? Sí. ¿Y para dónde va esto? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo, va para abajo. ¿Y por qué saben que es para abajo? Porque ahí va marcando ¿Qué va marcando? donde tiene oro. ¿Esto de aquí? Ajá. ¿Las manchas? No, allá abajo, a donde está escarbado, donde está el hoyo ahí. Ahí hay cosas que brillan, sí. Yo quería hacerle una pregunta, señores, si no os molesta. Ajá. ¿Por qué lo hacen? Ajá. Porque es una forma de sobrevivir. Es una sobrevivencia que hay en este lugar para todas las personas aquí, los habitantes de este lugar. ¿Por su familia? Por la familia, correcto. ¿Y todos los días están aquí cavando? Sí, todos los días. De lunes a viernes. ¿Y no se cansa? ¿Cómo no? Los cansamos, pero siempre seguimos con la fuerza de Dios. ¿Y con el permiso del cerro? Correcto, no. Con la misericordia de nuestro Padre. Un saco de misericordia por cada saco que se saca. Poca broma, cada saco pesa 70 kilos y con suerte contiene más o menos un 20% de material que se pueda vender. ¿Eso qué es? ¿Tierra que se va? Es para Esa es la esa es la que se procesa para sacar metal. ¿Esa es la tierra que se Sí, trata? Sí, esa es la tierra que se trata para sacarle el metal. Ahí está el En pequeñito. esto lo probamos. Sí, cuando tiene, pero eso hay que pulverizarlo y se mezcla con agua y él se va sentando al asiento y ya va quedando donde tiene oro. Ajá, lo que es oro va quedando, va marcando aquí. ¿Cuál es la clave para sobrevivir aquí? La clave es trabajar unidos siempre. Trabajar en un grupo para avanzar más en el trabajo, para que el trabajo se avance más y se llegue al objetivo, tal vez para ser beneficiarios todos. Allí en las minas todos andan bajo una misión, recibir una bendición. Entonces, nosotros tenemos un eslogan que ha venido de generación en generación, que en las minas no se puede robar, que lo que te da el cerro es una bendición de Dios, y si tú vienes y se la robas a otro compañero, ¿Le estás robando a Dios? estás robando a Dios. La minería es bastante peligrosa, más cuando no hay mucha experiencia. Necesita que las personas tengan bastante experiencia para no correr tanto riesgo ni correr riesgo de los compañeros. ¿Cuántos años lleva usted de experiencia? Casi como unos 12 años trabajando en la minería. Señor, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, bendiciones. Y toda mi admiración por su trabajo, ¿eh? Gracias. Que yo llevo aquí un ratito y estoy reventado. Si saliéramos ahora de vuelta hasta la entrada sin respirar un ratito y recobrar el aliento, nos pondríamos en peligro. Sí, salimos demasiado agotados, fatigados, pues, porque necesitamos aire, oxígeno. Pero aquí como si estuviésemos en una montaña a 5.000 metros, ¿no? O sea, no, el nivel de oxígeno en el aire no es tan alto. No, eso sí. No es muy alto el trabajo. Y imagínense pues con esto que es algo, no es la gran cosa que digamos de tecnología, pero con esto nos ayudamos. Ese tubo es lo que nos mantenía con vida dentro, pues traía oxígeno fresco desde el exterior con un motor a gasolina. No es un aire profesional, bien... Es un pulmón improvisado. Improvisado, cabrón. Humilde, pero de buen corazón, como dicen, no dejamos morir a nadie. Sí, es un detalle, la verdad. Un detalle que agradezco mucho. Sí, no, sí. Acá, como le contaba yo a él cuando veníamos, verdad que han venido bastantes turistas, ¿va? Sí. Que es necio, que queremos entrar y a veces de medio camino, ya no, vámonos, va. ¿Y cuántos llegan hasta aquí? Solo uno llegó la vez pasada, va, el que andaba con el teléfono. Sí. O sea que yo soy el segundo. Segundo. Vamos. Sí, no mucho, es que no creas, ya donde subimos ahí, una persona inexperta, de ahí se regresa. Bueno, inexperta, mira yo cómo he venido, Mira lo preparado que he venido. En calzoncillos rosa, que manda cojones que justo hoy me he puesto los rosas, con las estas ya raspadas y las rodillitas ensangrentas. Sí. Pero aquí estoy, con vosotros, para que el mundo sepa el mérito de vuestro trabajo, porque las agallas las tenéis vosotros y te aseguro que toda mi admiración hacia vuestras personas. La gente que se queja por nada en su casa con sus comodidades y no tiene ni puta idea de cómo se deja el lomo a otras personas para poder llevar pan a casa. Sí. Así que gracias. Acá pues, como le decía yo también, aquí a la voluntad de Dios. No tenemos un sueldo que vamos a decir, bueno, salimos con el día y ya tenemos seguro eso. No. O sea, tú has encadenado varios meses sin dinero, sin salario. Ah, hemos pasado varios meses. Sí, no hace mucho que hemos hallado y que no es de mucho lo que se está consiguiendo, pero para sobrevivir, ahí vamos. ¿Y cómo se lleva el tema de psicológicamente cuando van varios meses de trabajo durísimo y no se consigue nada? Pues como siempre hay casi todos los mineros trabajan por fe. Las personas trabajan por fe y entonces se lleva un objetivo, tal vez se conoce un lugar o alguien conoce y ya dice vamos a llegar a este objetivo. Entre los mismos nos damos ánimo. Y entre todos se va, como es como una cooperativa, una unión de todos los compañeros, entonces se trabaja con un solo propósito para llegar a un objetivo. Y cuando no se logra el objetivo, pues se buscan otra alternativa, pero siempre con los ánimos para seguir luchando, para seguir sobreviviendo. Y a veces hay compañeros que también se retiran porque como ya no les alcanza o tienen necesidades, pues ellos se retiran pues, y buscan trabajo por otros medios también para sobrevivir, para llevar el sustento a su familia. Cada quien se tiene que encomendar a Dios cada vez pues, que va a entrar acá, porque usted sabe, debajo de tierra, ¿quién le puede asegurar? Aquí andamos en las manos de Dios en realidad. O sea, se sabe que se entra, pero no está asegurada la salida, no está asegurada, ¿no? La salida de la mina no está asegurada, pero la salida del plano físico en el que estamos, sí. Partiendo de la base de que la vida es efímera, imagínense arriesgarse diariamente a hacerla aún más corta. Para que valoremos la situación a veces uno tiene un estilo de vida y no agradece lo que tiene o no lo valora lo que tiene. Y cuando vemos las dificultades que otros pasan, aprendemos a valorar las cosas. Y ese es uno de los mayores aprendizajes que esta particular y lenta travesía me deja una y otra vez, pues cuando uno nace con ciertos privilegios, corre el riesgo de creer que el mundo es así y que todo está dado y garantizado cuando en realidad suele ser más bien al contrario. Arrastrarme y arañarme por la mina de Santa Elena intentando imaginar cómo sería si ese fuera mi día a día me enseñó definitivamente a valorar más y mejor mi propia vida. Valoren lo que tienen. Hay otras realidades que no son tan fáciles. No se quejen tanto. ¿Qué tal estuvo el paseo?
Mucha admiración a lo que hacen, ¿eh? Mucha admiración. Tras la visita, me tomé una foto con el equipo minero mientras me percataba de lo nutritivo, revelador y auténtico de la experiencia que acababa de vivir. Como viajero profesional, eso es lo que busco, eso es lo que me hace continuar. Si desean visitar la mina y nutrirse ustedes mismos, pueden contactarles escribiendo un correo a esta dirección: minasansebastiantours@gmail.com. Les aseguro que no se arrepentirán y, con suerte, tal vez aumenten el nivel de consciencia. Y es que el sabio pachacuteca decía que la consciencia no tiene precio. Decía que ni juntando todo el oro del universo podrás adquirir consciencia, porque la consciencia no se compra. La consciencia se cultiva día a día y el día que la obtengas te darás cuenta de que ni siquiera el oro tendrá valor alguno en comparación.